En este video vamos a revisar las relaciones entre x de t, b de t y a de t. Ya vimos anteriormente que si conocemos una función x de t, podemos hallar la velocidad b de t derivando esa función. Es decir, como b de t se define, estamos hablando de la velocidad instantánea, como la derivada de la función x de t con respecto al tiempo, podemos hallar b de t simplemente derivando esa expresión. A esta le estábamos llamando BI, es una fórmula de formulario. Además, vimos que la aceleración podríamos encontrarla derivando esta expresión. Para hallar la aceleración, derivamos la expresión, digamos, que obtengamos de BI y nos quedará alguna función de t, en principio, a de t igual a de la derivada de la función velocidad que depende del tiempo con respecto al tiempo, que sustituyendo justamente la expresión anterior nos daría la derivada con respecto al tiempo de la derivada de x de t en dt, y esto sería la segunda derivada de la posición como función del tiempo con respecto al tiempo mismo. Y esto es aceleración instantánea. Ahora bien, supongamos que quisiéramos ahora encontrar las cosas al revés. Es decir, que conociendo la aceleración, supongamos que quisiéramos encontrar la velocidad, o conociendo la velocidad, que quisiéramos encontrar la posición. Y vamos a ver qué pasa en esos casos, qué hay que hacer. Empecemos por buscar una función de posición a partir de una función de velocidad que conozcamos. Entonces supongamos que lo que queremos es hallar x de t usando una función b de t conocida. Y para ello lo que hay que hacer es partir de la expresión de la velocidad instantánea que ya teníamos, que nos decía que b de t es igual a la derivada de la función x de t con respecto al tiempo. Lo que queremos aquí, x de t. Entonces, lo que tenemos que hacer es despejarla. ¿Y cómo me deshago de una derivada? ¿Cuál es la función inversa de la derivada? Pues la función inversa de la derivada es una integral. Así que tenemos que integrar. ¿Y de qué lado integro? De los dos lados. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a integrar con respecto a la variable con la cual estoy derivando de los dos lados de la expresión. Entonces voy a tener b de t, la integral de b de t del lado izquierdo. Tengo que definir mis límites de integración, que va a ser de t0 a tf. Normalmente definimos que t0 sea 0, por simplicidad. Y del otro lado también voy a integrar. Y me va a quedar la integral de dx de t con respecto de t dt. Fíjense cómo estoy metiendo una integral de los dos lados. De nuevo, aquí de t0 igual a 0 a tf. Una vez que hemos planteado esta expresión, lo que tenemos que ver es qué pasa con ella. Del lado izquierdo tenemos simplemente la integral de una función del tiempo. Esta función del tiempo dependerá de qué forma tenga lo que resulte de esta integral. Depende si es una función cuadrática o si es una función, incluso si es una constante, si es una exponencial. Eso dependerá explícitamente de la forma que tenga b. Y en cualquier caso vamos a dejarla indicada como la integral del lado izquierdo. Ahora fíjense qué pasa del lado derecho. Del lado derecho tenemos d en dt. Por la regla de la cadena, estos dos pueden de alguna manera ser absorbidos por dt, pero entonces tendríamos que hacer un cambio de variable en la integral. Ya no estaríamos integrando sobre t, sino estaríamos integrando sobre x. Y en ese caso nos quedaría
del lado izquierdo la integral. Ya voy a poner, bueno, T0 igual a 0, TF de B de T, dt. Yo voy a sustituir cualquier función que me dé en B de T en este lado, ¿sale? Y del lado derecho lo que hago es, pues, el cambio. Ya no voy a integrar de T0 a TF, sino de X0 a XF. Porque de alguna manera la dependencia de T va a quedar escondida en el diferencial de X y solo me va a quedar de X. Y esta integral del lado derecho no es otra cosa más que X evaluada entre X0 y XF, que es igual a XF menos X0. XF, recuerden que es la posición en el tiempo TF, tiempo final. Normalmente nos estorban las Fs, dan mucha lata, pero bueno, por ahora lo vamos a dejar así. Y lo que voy a hacer es ya tomar esta y la voy a despejar. La voy a escribir de esta manera. Voy a escribirla del lado izquierdo y me va a quedar X de TF menos X0 es igual a la integral de 0 a TF, porque T0 es 0, de B de T, la función que sea que me den, de T. Y si despejo, por último, la XF, que es lo que quiero encontrar, me va a quedar X, que depende del instante en el que yo evalúe, que será el tiempo final, TF, es igual a X0 más la integral de 0 a TF de B de T de T. Esta es la fórmula más general con la cual ustedes pueden encontrar la posición a partir de cualquier función que les den de la velocidad. Y le llamaremos X función de T, por ponerle un nombre. Ahora supongamos que lo que conocemos es la función de la aceleración en términos del tiempo y que queremos encontrar la velocidad a partir de ella. Para hacerlo necesitamos usar la expresión que nos da la aceleración como la derivada de la velocidad instantánea con respecto al tiempo. Y en este caso la que queremos encontrar es la b. Y nuevamente, igual que lo hicimos anteriormente, vamos a despejar, por decirlo de alguna manera, esa variable. Y para despejarla necesitamos neutralizar lo que le está afectando. En este caso, nuevamente, lo que le está afectando es la derivada y la operación inversa de la derivada, ya vimos, es la integral. Y entonces, para quitarla de aquí, necesitamos integrar de los dos lados de la ecuación y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que va a tocar hacer es integrar de los dos lados con respecto a la variable que está derivando. La variable que está derivando siempre es la que aparece aquí abajito. Bueno, la variable con respecto a la cual estamos derivando. Y entonces tenemos que integrar con respecto a ella. Y los límites de integración se ponen de T0 igual a 0 a TF. Del lado izquierdo y del lado derecho también. Vamos a tener la integral de B de T de T de la variable con respecto a la cual estamos derivando, de T0 igual a 0 a TF. Igual que en el caso anterior, por la regla de la cadena, esto se lo puede tragar la velocidad y queda como el diferencial de la velocidad solito, pero necesitamos cambiar los límites de integración y entonces esta expresión se transforma en el lado izquierdo queda igual, nada más que ya no voy a poner T0, solo voy a poner 0 a TF de A dt igual a, y me queda la integral de dB. Y ya no voy a integrar de T0 a TF, sino de B0, que es la velocidad en el tiempo 0, a BF, que es la velocidad en el tiempo F. Y
como sabemos, la integral de un diferencial es, bueno, son operaciones inversas, se neutralizan y me queda b evaluada en los límites de integración de b0 a bf. Recordando que b0 es b de t0 y bf es b del tiempo final. Y esto es igual, digamos, a b de tf menos b de t0. Normalmente tomamos esta como una constante y le llamamos b0, ¿ok? Y entonces podemos despejar esta expresión como la velocidad, como función del tiempo final, es igual a la velocidad inicial, v0, menos la integral de 0 a el tiempo final de a dt dt. Y esta es la expresión que nos permite encontrar siempre la velocidad en un instante al que llamaremos tf, pero le podríamos haber llamado t o lo que fuera, conociendo la función a de t. Esta nos la tienen que dar, nos tienen que decir qué forma tiene, ¿ok? Entonces integraremos y entonces obtendremos una función de la velocidad en términos del tiempo al que le estamos llamando tiempo final. A esta expresión la llamaremos a de t. Por último, escribamos una tabla para recordar cómo se hace esto de pasar de una variable a la otra. Si tenemos x de t y queremos pasar a b de t, sabemos que tenemos que derivar con respecto de t. Así que para pasar de izquierda a derecha, derivamos. Si tenemos b de t y queremos encontrar a dt, pues de nuevo tenemos que derivar. Y encontramos la aceleración a partir de la velocidad. Naturalmente, si queremos pasar de x a a, tenemos que hacer la doble derivada. Y aquí tendremos que derivar 2 veces con respecto al tiempo. Por su parte, si queremos pasar de a b, lo que tenemos que hacer es la operación inversa, y la operación inversa de la derivada pues es la integral. Así que para pasar de acá para acá tenemos que integrar con respecto a dt. Aquí lo que hay que poner mucha atención es en los límites de integración, pero prácticamente todo se trata de integrar y derivar. Y después, si queremos pasar de b de t a x de t, de nuevo yo parto de la función b de t y la integro. Y obtengo la posición. Por último, si tengo la fórmula de la aceleración y quiero pasar a la expresión de la posición, lo que tengo que hacer es integrar 2 veces, que es una doble integral, digamos. dt prima. Esto es para no abusar de las variables, ¿sale? Les recomiendo que escriban esta expresión en el formulario. Les va a resultar útil. Y a este esquema para recordar, llamémosle esquema X, B,